Hola, ¿qué tal a todos y todas? Estamos aquí una vez más en Disocial. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que acontece en nuestra actualidad y del cual se han desprendido últimamente un sinfín de comentarios. Hablar de biopolítica significa estructurar toda una idea con base en aquello que regula la actividad normal de las personas en sociedad. En esta ocasión nos acompaña y tenemos el lujo de hablar con Roberto, que está estudiando la carrera en Derecho en la facultad, en la UNAM, y también tenemos el placer de hablar con Israel, que está estudiando la licenciatura en Enfermería en FES Iztacala. ¿Se quieren presentar, chicos? Muchas gracias, Axel. Es para mí un placer haber sido invitado a este diálogo. Soy, como ya mencionaste, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y curso actualmente el 8º semestre. Pues hola, ¿qué tal? Gracias sobre todo por la invitación y pues esperemos comentar un poquito de cosas. Mi nombre es Israel, como ya comentaste, y estudio el 4º semestre de la licenciatura de Enfermería en la FES Iztacala. Qué gusto tenerlos aquí y esperemos que más al rato se conecte un compañero que teníamos pendiente, es filósofo, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la verdad es que teníamos pensado invitar a una socióloga, pero de último momento se enfermó, entonces tenemos que prescindir de su grandiosa opinión. Bueno, para empezar a hablar de biopolítica, este es un tema de Michel Foucault, en el cual aboca exactamente las teorías sobre la regulación a la actividad normal de las personas. Es importante para nosotros tenerlo hoy, aquí con ustedes, y discutir a lo largo de los minutos que vaya a durar este diálogo, para saber exactamente cómo identificar biopolítica en un contexto de pandemia, en un contexto en el que las vidas se están perdiendo, está surgiendo ansiedad, está surgiendo estrés y sobre todo estamos viendo una clara distinción en cuanto a estas dinámicas que podríamos decir estas nuevas dinámicas que podríamos decir el nuevo entorno contra el viejo entorno. Entonces, Roberto, en el marco jurídico, podríamos nosotros determinar qué tanto vale la voluntad de las personas en esta pandemia o nos tenemos que abocar exactamente a generar un colectivo en el cual nos sentamos protegidos por un Estado y en sus medidas de seguridad. Es una cuestión muy interesante, Axel, porque el, el Estado mexicano ni siquiera ha efectuado la situación de suspensión de garantías en los estados que tienen más COVID. Es decir, se supone por ello que hay una mayor libertad o respeto a las garantías y derechos fundamentales. Pero si lo contrastas eso con la falta de desarrollo en la planeación de, de la, de cómo se va a afrontar la pandemia a través de programas de programas que pudieron haber sido implementados como se implementaban en otros países, cómo queda entonces pedirle a la sociedad que se mantenga resguardada si no hay ningún tipo eh, si no hay ningún tipo de planeación más allá de poder ir liberando sectores de la población a momento en el que pasa la pandemia? Es decir, cómo eso transgrede la voluntad de las personas? Considero que si se les fuerza en una situación a no tomar una decisión más allá de tener que salir para trabajar, las personas que se encuentran en la necesidad de hacerlo, no considero que ello constituya una protección real por parte del Estado. Sí, lo que acabas de mencionar es sumamente importante en tanto podemos observar un plan de contingencia, ¿no? En este sentido también al cual pues la mayoría de la población pueda acceder a él. Como hemos visto, estamos en una sociedad realmente, pues aunque no lo querramos decir, fragmentada en cuanto a las posiciones que ocupamos dentro de las mismas dinámicas. Entonces, lo que significa la implementación de políticas públicas para que todos estos sectores se consagren en una protección adecuada y que estas políticas sean realmente efectivas,
a nosotros nos llevarían a pensar que hay algo ahí detrás, ¿no? Como que nos estarían tratando de juntar a todos en una misma actividad. Foucault nos diría que en tanto nosotros no critiquemos al sistema, estamos siendo parte de todo este rebaño que está siendo, en cierto modo, ya pensado. Entonces, ¿cómo podríamos repensar nosotros el ser ya una estructura hecha? Es decir, si lo vemos desde un punto filosófico histórico, ¿cómo podríamos dejar atrás estas críticas y formular nuevas, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto sobre esto, Israel? O sea, hablando sobre exactamente las condiciones en las que las personas están muriendo, lejos de un sistema de salud que, como bien sabemos, es escaso en cuanto a sus implementación de recursos, y todo esto se debe básicamente a gobiernos anteriores que han descartado la posibilidad de desarrollo científico dentro del mismo. ¿Cómo lo podríamos nosotros entender en términos de biopolítica? Pues, como bien dices, de alguna manera influye todo, ¿no? Como bien mencionaste en la introducción, eh, pues vemos actualmente en la sociedad, pues una sociedad de alguna forma fragmentada, ¿no? Y que de alguna forma también repercute, pues en muchos sentidos de la persona, ¿no? Hablando, pues desde el aspecto biopsicosocial también, ¿no? Entonces, esto sumado, pues evidentemente a, pues como bien mencionas, a recursos que de una u otra forma pues no tenemos. Entonces esto pues afecta principalmente pues a las personas que pues sí, en general no reciben una buena atención, ¿no? Y que sumado pues a todos los factores sociales ya meramente de la persona, pues contribuyen a que esto pues no se lleve ni se resuelva de la mejor manera. Claro, tenemos que entender exactamente que somos una sociedad que tiene diversos factores que se identifican con lo mexicano, y no todos están siendo adecuados a este nuevo modelo, ¿no? Sabemos que el viernes pasado el doctor Gatell dijo que el lunes iba a iniciar esta nueva modernidad en la que se iban a reiniciar actividades. Entonces, ¿qué tipo de actividades son las que podríamos empezar a observar a partir del lunes? Pues respecto a las actividades, como ya han comentado, pues precisamente pues el subsecretario, pues tiene que ser de una manera escalonada también y sin dejar de lado que pues en realidad no ha terminado la pandemia en realidad, ¿no? Que por el contrario ya nos han mostrado una gráfica en donde muestra pues el nivel en el que tenemos eh, pues qué tanto ha afectado a los estados, ¿no? Entonces vemos que realmente pues seguimos en un alto riesgo. Entonces, eh, yo diría que pues, bueno, se ha mencionado que las actividades pues deben ser principalmente pues las esenciales, ¿no? Pero creo que también hay que relacionarlo con pues cómo lo entiende y cómo lo recibe la gente, porque para muchos podría ser ya una oportunidad de alguna forma por pues ver que regrese la normalidad, pero en realidad no es así, entonces también puede llegar a resultar pues contraproducente. Entonces, creo que sí hay que hacer una valoración y cada persona en lo que pueda realizar, pues que contribuya, ¿no? En este caso, pues a entender que no vamos a, no ha terminado pues la pandemia y que pues todavía hay un alto riesgo de contagiarse y sobre todo pues de sufrir más complicaciones, ¿no? Y que esto pues contribuye a que pues el sistema pues, siga colapsando. Sí, sin lugar a dudas tocas un tema fundamental en cuanto a la implementación de un sistema que regule efectivamente y todas estas características que han sido, digamos, desplazadas en cuanto a la población que está viéndose afectada, en tanto no sabe por dónde va, cuál es el punto real
de la pandemia, qué es lo que realmente significa para ella. Y quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a Héctor. Él es filósofo, como ya lo habíamos mencionado, en la Facultad de la UNAM. Y bueno, un gusto tenerte aquí, Héctor, y qué bueno que te pudiste conectar. Sí, no, gracias, Axel. No, por el contrario, pues, gracias por la invitación. Una disculpa por, por la demora. Es que tuve ahí que atender un asunto personal de manera, ahora sí que improvisada, no tenía contemplado, pero en fin, ya lo atendí y pues traté de conectarme lo más pronto posible, ¿no? Sí, entonces, una disculpa de esa parte. Y pues en efecto, soy licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. La maestría, este, la hice en filosofía política por la UNAM. Cursé parte de la carrera en Derecho en la UAM Azcapotzalco. En fin, bueno, ya conocen mi trayectoria. Estoy colaborando en medios y en otras cosas, pero en fin, sí, los voy escuchando y ahorita me voy integrando. Ya veré de qué manera puedo dar mi aportación, si quieren. De acuerdo, muchas gracias, Héctor. Disculpa, ahí tuve un pequeño desliz en cuanto a tu trayectoria académica. No te preocupes, no hay problema. Pero bueno, conocemos obviamente el valor de tu opinión y el de todos nosotros que en esta ocasión estamos aquí. Estamos hablando un poco sobre el sentido que tiene la pandemia para una sociedad que está realmente esperanzada o digamos de una cierta forma alejada del valor real de lo que significa una pandemia. Vemos por un lado que están los que se pueden quedar en casa, efectivamente, los que no se pueden quedar en casa porque han sido, digamos, en cierto sentido, desplazados de las líneas económicas que puedan proteger su derecho a tener estos acercamientos con una vida más digna. Y a la vez tenemos esta nueva noticia de que el lunes se va a reiniciar o mejor dicho, va a iniciar esta nueva realidad. ¿Alguna aportación que nos quieran decir ustedes sobre qué significa el contexto pandemia para una sociedad como la nuestra, para la sociedad mexicana? Mm, mm, pues, no sé los demás, si no tienen nada que decir, creo que, bueno, hay varios puntos, Axel, que habría que tocar, ¿no? Sobre todo, esta eh, como bifurcación entre la dimensión que se tiene, eh, ya no me atrevería solamente a decir global, sino planetariamente, y utilizo el término de planetario porque precisamente el concepto de global ha sido un concepto que ha tenido gran relevancia, primordialmente por esta visión un tanto eh, contemporánea, ya ni siquiera de la modernidad, de libre mercado, ¿no? Entonces, cuando se habla de la globalización, se habla de esta nueva idea de, ¿cómo se llama?, cosmopolita, en la cual el sujeto pues tiene todas las libertades y fundamentaciones que le permiten ser un hombre moderno y atenuar cualquier tipo de circunstancias a través de los métodos científicos y a partir de los métodos tecnológicos. Sin embargo, creo que algo que llama la atención es esto que dice sobre las realidades sociales que se viven. Y para poner el ejemplo, simplemente las zonas más golpeadas que lo tenemos de este lado, que es Catepec, Nezahualcóyotl, parte de Coacalco y Naucalpan, ¿no? Que siguen siendo focos rojos y que realmente esto que dice sobre regresar, pues se va a aplazar en estos focos que son pues los más de cuidado y que suelen ser pues por así decirlo, municipios o lugares de habitación donde las personas llegan, descansan y se vuelven a ir para tener un trabajo, pues, o un sustento económicamente favorable. Sin embargo, creo que también, más allá de dimensionar las dos vertientes que se tiene por un lado de quienes en efecto tienen a su favor el hecho de poder quedarse en casa y los que no, creo que a nivel general, el sector más peligroso no creo que sean aquellos que precisamente crean que el virus no existe, ¿no? Eso creo que eso es una cuestión que hace denostar, porque si bien es cierto, en efecto hay gente que cree que no existe y pone en riesgo no solamente a su salud, sino a la de los demás. El ejemplo más claro es
Fue el caso de aquí de las Américas, en Ecatepec, cuando entraron una serie de familiares a buscar a los cuerpos de sus seres queridos y lamentablemente pues se expusieron a la enfermedad y al mismo tiempo expusieron a otro tipo de población. Sin embargo, cuando analizamos, eso es algo común lamentablemente en una sociedad donde no solamente el sistema educativo, sino la precariedad en términos de recursos sociales no ha sido satisfecha. Por esa misma razón uno pensaría que ese es el sector de mayor riesgo, de mayor cuidado. Cabe señalar que ante ese tipo de latentes, la mayoría de las veces se agravan no solamente por la enfermedad, sino por otro tipo de enfermedades que se van acarreando, ¿no? Desde la mala alimentación, la obesidad, y la diabetes, etc., que es lo que ha venido señalando el promotor de la salud, que es Gatell, ¿no? Gatell. Entonces, sí es detonante, sí. Y más allá más allá de estigmatizarlo como la ignorancia, que fue uno de los problemas que se generó en las redes, y un poco con el tema que me decías de esta cuestión de la biopolítica, lo que está en juego es precisamente eso, ¿no? Los ejercicios de poder que tienen ciertos individuos o ya ni siquiera individuos, me atrevería a utilizar ese concepto hoy en día, sino de personas que precisamente desde una posición un tanto privilegiada, lo primero que hacen es decir, bueno, es que el sujeto, es que esas personas son ignorantes, ponen en riesgo la salud, aparte, pues se denosta, son agresivos. Sí, pero no estamos viendo el trasfondo que hay detrás, ¿no? Que es parte del resultado del sistema que no es de ahorita, poco, sino de hace años. Ese es el resultado precisamente de no tener políticas públicas ni de no darle esa prioridad a la enseñanza o a la educación, porque el argumento es, bueno, es que también actúan de manera inmoral los antivacunas y todo este tipo de personas que no son conscientes de la ciencia. Pero creo que dentro de su discurso lo que no se está logrando desmantelar es precisamente que nosotros nuestra cultura traemos arraigado no solamente una cuestión, ya no diría racista, sino clasista. Entonces, este clasismo vuelve a emerger, ¿no? O sea, yo soy el sujeto que tiene la razón, yo soy el sujeto civilizado, de ahí una noción un tanto, por eso digo clasista, que me remite al tiempo de los griegos, de Aristóteles. O sea, quién era el bárbaro, el bruto, el no racional? El extranjero, el esclavo, ¿no? Porque es aquel que no puede entender las matemáticas. Precisamente lo que viene, y el contraejemplo que da Sócrates en el libro de la República, en el Teteto y en el Menón, es precisamente eso. Si tú le das las herramientas al sujeto, si tú lo educas, si tú lo provees de eso, pues obviamente el esclavo va a ser un ente racional. Sin embargo, es lo mismo, nosotros estamos en esa posición de privilegio, o sea, estamos generando muros, estamos generando barreras, estamos poniendo límites en los cuales precisamente nos vemos por encima de ellos. Y entonces uno pensaría que el sector peligroso, o si lo analizamos tal vez más a detalles, tal vez el sector peligroso no sean ellos, son precisamente aquellos que han sido desplazados ideológicamente y no se ven reconsiderados desde el lugar en el que pertenecen, ¿no? Desde el lugar, por ejemplo, Ecatepec, Nezahualcóyotl, que también están en condiciones de marginación, en problemáticas que tienen que ver con los servicios públicos como agua, la distribución de agua, con el sistema de drenajes, que cuando llueve generan enfermedades, en fin. Entonces, lo que vemos aquí es un desplazamiento ideológico de las personas que curiosamente son este tipo de gente clase media que tiene aspiraciones altas, pero que ha logrado asimilar ese chip del mercado, ¿no? Y entonces vemos ahora sí esto que diría Foucault, pero ya no solamente a nivel institucional, sino como mencionaría Agamben en algún momento, esta potencialización, estos actos de potencia que se ven enmarcados a partir de las propias clases sociales que van remarcando ese estigma. Y el ejemplo más claro es que entonces estas personas que se sienten con el derecho de poder estigmatizar y juzgar al otro, porque hacen todo de manera adecuada o de manera acorde, también empiezan a ver distanciado el hecho de que se podrían llegar a enfermar en cualquier momento, ¿no? No, y eso es mucho más peligroso, porque si entonces ellos piensan que el hecho de que no cumplan ciertas, o de que no sean responsables, entonces los hace, ¿cómo decirlo?
El hecho de que sean personas responsables los excluye de ese riesgo de enfermarse en cualquier momento, y la realidad es otra. Precisamente el hecho de creer que estás lejos de enfermarte te pone en un grado de vulnerabilidad de manera inconsciente, que hace que tú propiamente puedas tarde o temprano enfermarte. Así, aunque vayas en tu coche y vayas a ver a tu familiar y digas no tengo contacto, el desplazamiento también corporal implica esta situación. El hecho de que voy a ir a ver amigo que sea unas horas, vamos a estar atendiendo, vamos a mantener nuestra distancia, implica toda esta falta de responsabilidad que se ha visto mermada ya no solamente por ese sector que muchos etiquetan de ignorantes, de agresivos, de petulantes, sino que también está intrínseco en las personas. Y es natural precisamente por el solo hecho de que a lo que nos remite el confinamiento es a lo que muchos filósofos de Nietzsche hasta Hannah Arendt llaman la condición humana, ¿no? Estas circunstancias de sentir que estás vegetando y parecer que no estás haciendo nada y estar encerrado, pues lo primero que te hace es empezar a estresarte, ¿no? Empezar a generar un estrés emocional en las personas, dando como resultado este tipo de cuestiones que aparentemente tú piensas que son medidas adecuadas, pero que también te van ensimismando por la cantidad de información que te llega por las redes sociales, por el propio sistema que te aísla. Estoy pensando precisamente en el cine de ciencia ficción de George R. Romero, que es lo que cuestionaba en muchas de sus películas. No recuerdo si es en Dawn of the Dead o Shaun of the Dead, pero no, de hecho no es ni en Dawn of the Dead ni Shaun of the Dead, es creo que La Noche o El Amanecer, no, El Amanecer no, es una de las películas, es una película de las mediadas de Romero, en donde precisamente el horror viene desde fuera. Y entonces los ciudadanos empiezan a encerrar dentro de dentro de un, por así decirlo, de una base militar, porque consideran que ahí es el lugar más seguro. Y ellos siguen esperando ¿cómo se llama? A que llegue la ayuda desde fuera. Y curiosamente, ellos mismos van generando divisiones internas. Lo que sucede es que tarde o temprano tienen que salir, como aquí, tarde o temprano tenemos que salir. No va a ser lo mismo, efectivamente no va a ser lo mismo. El problema es pensar que también el gobierno va a llegar y te va a ayudar, ¿no? Es esa espera a la que en ocasiones se burla Darío Fo no, miento, no es Darío, fue Samuel Beckett en Esperando a Godot, ¿no? O sea, están esperando, pero saben pero el gobierno nunca va a llegar. Y no va a llegar porque precisamente responde a intereses particulares y intereses políticos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tienen que empezar, los pocos que quedan, tienen que empezar a trabajar de manera cooperativa. Si bien es cierto, yo no comparto tanto la tesis de que tengamos que regresar a una noción un tanto comunista, pero sí una noción un tanto comunitaria, colectiva. En eso sí estoy de acuerdo. Yo no comparto la tesis de algunos filósofos, de algunos teóricos políticos, de ciencias políticas, que dirían que lo mejor es regresar a una noción comunista, pero tampoco regresar a una noción liberal, porque precisamente a lo que se ha visto ahorita mermado es toda esa estructura del neoliberalismo que ha venido en decadencia y que no fue operativa. Creo que hay que generar mecanismos de relación cooperativa y comunitaria. Por eso me atrevería a decir que la apuesta debería ser una especie como de comunitarismo filosófico que precisamente nos va a permitir asimilar esto que también creo que es de repente un tanto peligroso, una nueva normalidad, porque no existe normalidad como tal. El hecho de decir normalidad nos hace creer que es una nueva forma de entender estas reglas o estos órdenes de las cosas, pero no es cierto, no es una nueva normalidad, es precisamente un estado de precautorio, de alerta, es un estado ¿cómo se llama?, de contención en el que siempre vamos a estar presentes. Mejor entender como una especie de constante cuarentena. O sea, estos 40 días implica una especie de sobrevivencia, pero no una sobrevivencia que debería de ser individualista, sino precisamente colectiva, porque ahí es donde está radicando el problema. Decir que regresamos a una nueva realidad implica, bueno, voy a regresar a hacer mis cosas de antes, pero con una nueva situación que tengo de facto, el virus, pero vuelve a distanciarse mentalmente, porque en el fondo el concepto de normalidad es que sigue resultando de manera normativa todo, pero no estás entendiendo o interiorizando que no es
normalidad, primeramente, ni es algo nuevo, es algo que ha pasado constantemente. Y para cerrar esta intervención, pensaría que hasta en cierto punto estas visiones un tanto teológicas que en algún momento desarrollaron los autores escolásticos, como el propio Agustín de Hipona en su momento con la ciudad de Dios, plantea lo siguiente, hay que entender, o como algunos teóricos judíos como Carlos Blanco ahí se me va el nombre aquí, te les digo cómo se llama este autor, Reyes Mate con estas teologías políticas plantea que precisamente es que estamos en una situación ya no posapocalíptica, sino estamos en la situación apocalíptica y nosotros estamos pensando en una visión posapocalíptica. Una vez que pase el apocalipsis, que va a ser precisamente el día lunes, vamos a ver la reinserción a lo social, pero no, deberíamos de asumir que estamos viviendo la y que esto se va a extender, que no hemos podido suspender el fin de los tiempos, que estamos viviendo el fin de los tiempos, tanto a nivel ecológico, por eso utilizar el término de planeta, ya no global, sino a nivel ecológico, a nivel planeta, estamos en un planeta y es uno solo, entonces bajo esos principios hay que ver cuáles son nuestras limitantes y qué debemos de hacer al respecto, pero pensarse en situaciones apocalípticas y no posapocalípticas creo que es el resultado o una de las reacciones que podría salir a nuestro favor. Pensarse en el caos, ya dentro del caos, no esperar a que venga el caos, como muchos dicen, hay que esperar porque va a venir la segunda ola más fuerte. No, ya estamos en la situación fuerte. Esperemos que lo que venga no nos aniquile por completo. Suena un poco, pero precisamente suena un poco fuerte, pero es precisamente creo que la dimensión, ¿cómo se llama? O la cosmovisión que deberíamos de tener al respecto. ¿Bien? Yo con eso cerraría un poco esta primera intervención. Muchas gracias por esta primera intervención. La verdad es que nos sorprende a todos cómo está viviendo esta modernidad. Y en realidad, hablando de biopolítica, regresando un poco y retroalimentando todo este diálogo que hemos estado siguiendo, es un discurso que se aboca directamente en criticar la modernidad, en criticar lo que se está siguiendo, en criticar estas distinciones entre diversas categorías de lo que se tiene como ser mexicano en un determinado momento. Ya lo comentabas tú hace un momento, estos factores que determinan qué tipo de sociedad está preponderándose directamente sobre otra o qué tipo de valores están preponderándose directamente, oponiéndose o oponiendo directamente una barrera contra otros, es lo que nosotros nos hace ver que estamos en una modernidad, como lo diría Zygmunt Bauman, líquida, en tanto nosotros nos vemos separados y distinguidos de cualquier otro. O sea, es muy básico estos términos en tanto nosotros podemos verlo en nuestra realidad. Como bien lo mencionaste, estas últimas noticias que sucedieron en Ecatepec y los factores que determinan qué tipo de sociedad está bajo un riesgo constante, en tanto no es ignorancia, sino es capacidad de ingerir directamente la información que se tiene, ¿no? En este sentido, también la modernidad nos ha visto, o mejor dicho, la pandemia, que actualmente todos estamos trazando un rumbo de sí, no, qué vamos a hacer, hacia dónde nos dirigimos, creo que es parte de esta nueva visión que se aboca a todos nosotros, en tanto podemos determinar la validez de esa utopía que hace unos años se gestaba como estamos en progreso, estamos avanzando, pero realmente cuando llegan este tipo de crisis que algunos dirían son previsibles, en tanto podemos darle una mayor protección a la ciudadanía en cuanto a políticas públicas, pues vemos que hay un fallo estructural. Entonces, ¿dónde queda el término que dice Foucault? En tanto no te atemorices por las noticias que te está dando el Estado, antes bien critica lo que está sucediendo, critica a ese ser al que te están diciendo que vamos a estar en una nueva modernidad, porque bien es cierto, no vamos a vivir una nueva modernidad, son fragmentos de una sociedad que ha avanzado históricamente en tanto desplazada o aniquilando también esa diversidad que la caracteriza, ¿no? Entonces, pensemos un poco y repensemos. Hace un momento, antes de que tú vinieras, estábamos pensando y repensando lo que significa ser el sujeto mexicano. Entonces, en esta nueva tesitura y en esta nueva idea que se plantea en el diálogo, ¿cómo podemos nosotros estar más seguros de estar en un sector
privilegiado o dicho de otra forma, cómo podemos, mejor dicho, reunir todas estas características para formar esa comunidad que tanto estamos deseando y tanto estamos esperando de lejos de una sociedad que nos ha visto a nosotros amenazados y nos ha visto también como carentes de sentido en tanto aportaciones, en tanto podemos colaborar. ¿De qué forma nosotros podemos tener este nuevo o formar esta nueva colectividad? Roberto, ¿quieres decir algo? Sí, muchas gracias, Axel. Lo que acabas de comentar, lo que acaba de comentar también nuestro colaborador Héctor me pareció fascinante porque hizo un recuento específico sobre todo lo que ha demostrado la pandemia como un fenómeno no solo biológico y ni siquiera biológico, sino como un fenómeno social. Y lo que implica cuando la sociedad está fragmentada, todo lo que ha expuesto sobre la relación que existe entre los miembros de una sociedad y su interacción con el Estado. Quedé muy fascinado con muchos temas que me gustaría retomar, pero lo primero quiero abordar el punto que tocaste sobre qué significa ser mexicano, porque es un tema muy interesante, ya que nuestra sociedad mexicana está fragmentada por muchos aspectos, tanto la desigualdad social, los estratos sociales, las diferencias económicas, las disparidades culturales. Cada estado prácticamente parece una nación diferente de otro y la gente se identifica tanto con su propio estado que podríamos decir que es más perteneciente al estado o entidad federativa correspondiente que a la nación en general, como si pudiésemos pensar en el concepto de mexicano como un concepto vacío y muy carente de significado. ¿Qué significa ser mexicano? Es prácticamente dependiendo de dónde te pares en la, a lo extenso de toda la República, porque ser mexicano podría significar una cosa completamente en un estado como Nuevo León, que en la Ciudad de México, que en un estado perteneciente al sureste, ya sea los de la costa como Veracruz, etcétera. Es muy, muy interesante ese planteamiento porque a cada uno de esos a cada una de esas entidades federativas, por las condiciones que ya fueron evidenciadas por nuestro compañero Héctor, le afecta de forma diferente la pandemia. Y un tema que me gustaría retomar, enfocándolo un poquito más al derecho, es la desigualdad que existe entre las clases sociales por la forma en la que están construidas las normas a través de mecanismos que tienen como finalidad servir a un sector de la población en específico que obedecen a los intereses del mercado, como expuso de forma fascinante nuestro compañero Héctor. Y es la legislación laboral. Justamente estaba pensando, mientras nuestro compañero hacía su intervención, en cómo se ha dado el fenómeno social del derecho en la pandemia y cómo se ha manifestado en la desigualdad de derechos laborales. Por parte de las empresas, ya sean nacionales o multinacionales, ya sean mexicanas o extranjeras, que han decidido completamente transgredir los derechos laborales de los trabajadores. En muchos casos, todos nosotros nos hemos llegado a enterar de gente que ha sido desplazada de su empleo sin prestaciones, que ha sido desplazada de su empleo quizá no sin terminar la relación laboral, pero sí enviada a casa sin goce de sueldo, con condiciones completamente precarias que le impiden desarrollarse como persona y que le impiden tener una subsistencia. Porque como ya lo mencionó, el confinamiento es una condición que a las personas les afecta como un ser, en su ser biopsicosocial. El ser humano no está hecho para estar encerrado, para estar confinado. Ello afecta mucho en nuestra psique, por eso se ha incrementado mucho el estrés, por eso se ha incrementado mucho la tensión, ha habido incrementos en padecimientos mentales que se relacionan directamente con el confinamiento. ¿Y cómo se relacionan eh, esto hacia los trabajadores? Un trabajador que no tiene la seguridad de poder ser enviado a casa como sostén de familia, sin un sustento, carga con mucho estrés. Eh, es una persona que ve directamente vulnerados sus derechos
los que se encuentran en la legislación laboral y los que son recogidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque falló el sistema económico, porque es un sistema económico frágil, es un sistema económico que depende completamente del libre mercado voraz, tal cual, de explotación de recursos continuo y de intercambio masivo de bienes y servicios, y cuando frenas eso de golpe, frenas todas las fuentes de ingresos. Y cuando no hay fuente de ingreso, no hay empleo. Y no hay, y entonces te das cuenta de que ello sobre lo cual versaba tu legislación laboral estaba girando en torno a algo que era completamente frágil y en algún momento iba a colapsar. Cuando colapsa no tienes ninguna forma de hacer no tienes ninguna forma de hacer que el Estado garantice los derechos laborales a los trabajadores. Porque si tú generas una serie de juicios masivos contra las empresas que han violado los derechos laborales y les haces el cálculo de todo lo que adeudarían por trabajador para hacer el pago correspondiente de salarios vencidos, antigüedad, vacaciones o lo que sea que muchas empresas no pagan, hay un problema enorme al momento de convertir esos montos a la realidad, porque no podría haber empresa que subsistiera después de ser vencida en todos los juicios por haber violado la legislación laboral y los derechos que consagra el artículo 123 de la Constitución. Ello hablando únicamente de derecho laboral, porque si hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de toda la estructura jurídica que fue creada a través del paso del tiempo, obedeciendo cada vez a los intereses, como ya lo mencionó Héctor, de ciertos fragmentos de la población que suelen ser los más privilegiados y a su vez suelen ser los minoritarios, tienes un problema enorme en toda la legislación que compone un país. Porque ¿cómo garantizas el cumplimiento de cada derecho? Sí, sin lugar a dudas, es un tema muy interesante el hecho de analizar el marco jurídico que consagra el sistema mexicano. O sea, esta construcción, y como bien lo dijiste, y enseguida le doy la palabra a Israel que nos la pidió, discúlpame, pero es que no me quería ir sin retomar esta idea que bien haces, Roberto, acerca de las condiciones materiales de un sistema que privilegia, o que mejor dicho, habla de crisis económicas en lugar de crisis humanitarias, ¿no? Israel, ¿quieres, te damos la palabra? Sí, bueno, pues recapitulando un poco lo que han comentado pues, los compañeros, creo que pues vemos un factor común, ¿no? En realidad esto, bueno, hablando del tema principal que es la biopolítica, pues vemos que no como tal hablamos sobre en sí la enfermedad, ¿no? Sobre lo que representa o en sí el agente causal de esto, ¿no? Sino vemos más bien y salta de notar, ¿no? En mayor parte, cómo es que afecta al ser humano, ¿no? Vuelvo un poco a lo que comentaba al principio, el ser humano es justamente, pues, muchas cosas, ¿no? Representa en sí, pues, muchas cosas y hablando desde el punto de vista biopsicosocial, pues vemos que la parte social es la que actualmente, pues, se está viendo afectada, ¿no? Y no como tal, pues, en sí la enfermedad, ¿no? Que ese es un complemento, sobre todo. Pero comentando un poco igual lo que mencionaban sobre la modernidad y sobre la normalidad también, pues es que yo diría que la normalidad en realidad, bueno, en nuestra realidad, en nuestro mundo, yo pienso que la normalidad al contrario es más bien algo, ¿cómo decirlo? Pues algo extraño, ¿no? Algo que no se mantiene y que pues puede cambiar. Y, y creo que pues eso genera precisamente que lo que ocurre actualmente, ¿no? El hecho de no tener pues a lo mejor un tratamiento en específico, ¿no? Ya sabemos que actualmente se están realizando investigaciones sobre eso y sobre vacunas y se habla de muchas cosas, pero el hecho de no estar preparados a eso salta a denotar pues muchos, yo diría que miedo sobre todo, ¿no? Ya comentaban algunos compañeros, los compañeros que
el ser humano toma diferentes acciones, ¿no? Yo pienso que es también un intento también de mantener bajo control o tener como esa sensación de control sobre algo que es desconocido, ¿no? Que en este caso, pues, es el coronavirus, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, de alguna forma, las acciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, ya lo mencionaba el compañero, en las Américas, ¿no? O también como pues esta parte de atacar al personal de salud o diferentes acciones que en realidad pienso que se manifiestan y son la expresión de justamente pues un intento de tratar de mantener un control, ¿no? De sentirnos cómodos y sobre todo también atacar de alguna forma, eh, o más bien diría que es, ¿cómo decirlo? Eh, Sí, pues vaya, este intento de mantener las cosas bajo control y que se traduce pues en muchas cosas, ¿no? Y, y creo que es aquí donde pues radica todo, ¿no? Partiendo de lo mismo, afecta al ser humano desde muchos enfoques. Entonces, creo que eso es como lo que podría aportar también y pues recapitulando un poco sobre lo que han comentado los compañeros. Sí, definitivamente no estamos hablando de la validez o el hecho de existencia o no de un virus. Estamos hablando, y como bien lo dices, estamos hablando del hecho en cuanto afecta la vida social, en cuanto a estas dinámicas que nosotros nos están perjudicando, y ya lo decía Roberto y una parte Héctor, en tanto la psique nos hace ver que estamos sufriendo o la población está sufriendo ataques de ansiedad, pero también deberíamos de considerar qué tipo de sociedad es la que está manifestando digamos, una herramienta para que todas estas situaciones de la mente, situaciones de la salud mental o físicas, pues se resuelvan lo antes posible. Héctor, tienes la palabra. Bien, creo que han tocado varios puntos que habría que analizarlos y tratar de reflexionar más a fondo de ellos, que creo que son gran parte de conceptos nucleares en esta reflexión que nos lleva a situarnos no solamente a nivel teórico, sino también trasladarlos al ejercicio de lo práctico, ¿no? Y por un lado, creo que voy a iniciar con esto que llama mucho la atención y que precisamente hace unos días en una ponencia por parte del Ateneo de la Juventud y de Filosofía de las Calles, abordaba que era el concepto de obsolescencia, ¿no? ¿Y por qué el concepto de obsolescencia? Porque precisamente viene a sustituir esta idea que surge en los años 90 con la cuestión de las crisis humanitarias y crisis económicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya que el concepto de crisis en gran medida se ve como una especie de situación catatónica en la cual el hombre corre riesgos de perder sus propiedades, de perder sus casas o hasta de perder la vida. Sin embargo, aquí el elemento de la obsolencia muestra precisamente o revela eso que mencionaba Roberto sobre la desigualdad en términos de derechos. No solamente hablamos de los laborales, como bien lo había mencionado, sino también de la parte educativa, de las partes de la salud, porque el ejemplo más claro es lo que acaba de decir. O sea, el hecho de que una persona no tenga seguridad social, no tenga prestaciones o no tenga ciertos beneficios que ampara la ley en materia del margen laboral, implica el momento en el cual la persona ya ni siquiera dejó de laborar porque la situación se lo impidió, no. Simplemente cumpliste tu función, por eso utilizo el término de obsolescencia, ¿no? Precisamente como un concepto pensado dentro del ámbito del diseño industrial, en el cual esta pluma tiene una función y una vez que cumple su función, no está pensada para ser reciclada, está pensada para ser desechada. Eso mismo sucede con las personas, ¿no? A las personas se les ve de manera obsolente, o sea, has cumplido tu función, por lo tanto, ¿sabes qué? No hay paga, se despide, se anula, te vas sin prestación o
cubre lo que tenías que tener y adelante. Entonces, habría que analizar más allá cómo esa idea de estamos en crisis nos remite nuevamente a esta situación de una visión, ¿cómo decirlo?, posapocalíptica. Estoy sufriendo, pero existe la posibilidad de que tarde o temprano esta situación va a ser, va a ser mejor, vamos a salir de ella. Tal vez el problema es de que muchos no salgan de ella. El caso más claro es precisamente lo que está pasando en Argentina, que decían en Argentina, para que muchas personas que entraron en esta situación, en este margen de pobreza o de ya no poder tener un desplazamiento o, bueno, una movilidad social, resulta que va a verse a gran escala posteriormente, porque quienes tenían ya una seguridad económicamente y aparentemente garantizada, se empieza a ver desmoronada por esta situación precisamente de desplazo. Ya no eres funcional. Entonces, lo que se evidencia es de que el sistema ha pensado a las personas como objetos que son reemplazables por cualquier otro. Entonces, eso nos remite a que por esa misma razón, estas cuestiones como las afores en las cuales el sujeto debe de garantizar su subsistencia posteriormente es una cuestión prácticamente individual que le corresponde a la empresa ¿cómo se llama? Ahora sí que voy a utilizar esta noción marxista, precisamente alienándose aquí a la inversa. No es el trabajador o el que produce la mano de obra quien es el alienado, sino la propia empresa empieza a objetivizar al trabajador para alienarlo de sí mismo y verlo como un objeto suplantable de cualquier momento. Y creo que eso no solamente pasa en el campo laboral, sino también en el campo médico y en el campo de la educación, ¿no? El sistema ya ni siquiera por competencia, simplemente de a ver quién tiene los mejores promedios es aquel que va a resultar más eficaz, cuando realmente lo que vemos es que un promedio no determina esa noción epistémica o ese conocimiento que podría implicar, y ni decir en el campo de la medicina, en el cual ha sido desfasado esta cuestión de la, ¿cómo se llama? De la integridad o de la dignidad de la vida, que tiene que ver con implicaciones éticas y bioéticas al respecto, ¿no? Y que en efecto entraría en juego estas visiones de la biopolítica dentro de las nociones institucionales como la pensaba Foucault, porque precisamente dentro de lo que está pensando Foucault es este sistema de la normalidad dentro de las instituciones, pero en instituciones específicas pensaba él, ¿no? Precisamente los hospitales psiquiátricos, ¿cómo se llaman? Las universidades, las escuelas, y se va la otra, pero eran tres lugares que él dimensionaba este ejercicio del poder, ¿no? No era como a nivel general, y precisamente las instituciones, ya no vidas a nivel micro, sino a nivel, ¿cómo decirlo? Como de esferas. Está la esfera económica, está la esfera política, está la esfera de la salud, está la esfera laboral. Entonces, cada esfera responde a sistemas un tanto hermetizados que pueden ir renovando sus piezas, ¿no? Y en algún momento, si eso no funciona, se desecha. Esa parte institucional puede ser replanteada y puede surgir una nueva empresa. Esa es una de las primeras observaciones que diría. Después, esto que mencionas sobre qué significa lo mexicano, me recuerda al texto de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Precisamente lo tenía acá a la mano, que se llama Instrucciones para vivir en México, ¿no? Lo tenía acá. Y una de las alusiones que hace es esta cuestión del absurdo. Lo mexicano resulta ser un tanto absurdo. Y la forma de interpretarlo de manera más coloquial sería ese barroquismo, porque dentro de este sistema barroco, que no solamente viene a partir del siglo XVI, XVII, en México, va a aglomerar precisamente una serie de fronteras que bien señaló Roberto. La frontera entre sur y norte es, ya no digamos solamente abismal en términos económicos, sino en términos culturales, de ideas, de beneficios. México es muchos Méxicos dentro de, ¿no? Ponían el caso de Puebla, de Nayarit, de Campeche, etc. Hasta el propio lenguaje, el propio idioma, surge una especie de conflicto, una transmutación. Yo diría que más que repensar lo mexicano, habría que destruir lo mexicano, así. Y soy tan radical porque lo que aglomera el sentido de lo mexicano es el Viva México, ¿cómo se llama? El pozole, el himno, y entonces sí nos ponemos
esa capa nacionalista y emerge de manera inconsciente o de manera indirecta este tipo de sistemas que en algún momento llega a denunciar Hannah Arendt o que le critica la propia Hannah Arendt a Heidegger y a los contemporáneos de su momento. Este sistema fascista que no quiero decir que actuemos de manera fascista porque no es el mismo equivalente, pero sí hay una especie de ideología fronteriza sobre el solo hecho de ser parte del centro de la Ciudad de México a formar parte del norte o del sur de la ciudad. Otro ejemplo es precisamente la situación que se vive dentro de la ciudad. Supongo que les ha pasado, a mí me pasaba constantemente, ¿no? Que ibas de repente a la ciudad y después lo asimilas creo que con mayor incidencia, cuando decían, es que ¿de dónde eres? De aquí, de la zona metropolitana, de la ciudad. Cuando yo así, yo preguntaba, eres del Estado de México, ¿verdad? Y así como que querían decir, y no, sí, digo, ¿y por qué? Precisamente no decir, soy del Estado de México, soy de Catepec, soy de Zahualcóyotl, soy de Coacalco. Hay una negación al punto de origen, porque se piensa que lo centralizado es lo mejor, y entonces caemos en esa noción de desplazamiento ideológico. Ya no solamente ideológico, sino que queremos hacerlo corporal, y lo que no nos estamos dando cuenta es que la relación corporal con el vecino es lo que hace que las situaciones como las Américas se presenten. ¿Cuántas veces no hablamos con nuestro vecino y le decimos, oye, reflexiona un poquito o no usas estas medidas de seguridad, a lo mejor desde lejos, o hay una especie de interacción de unos minutos donde tú precisamente cuestionas a estas nociones conspiranoicas o X o Y cosa, pero precisamente, ¿cómo se llama? Refrendar el diálogo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que nos bombardean y nos achacan al punto de que, como diría, se piensa que entonces el ejercicio político ya no solamente se hace en lo hacen las personas privilegiadas o con cierto mm, eh, sistema económico mejor o educativo mejor, sino que también lo hacen, por así decirlo, aquellos que eh, han pensado que los espacios donde se encuentran no se puede hacer política. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde se hacen políticas? En los lugares refinados, donde tú vas a comer, pides tu té, pides tu café, y entonces con una pose un tanto intelectualoide, un tanto partidista o ideológica, te cimientas pensando que estás haciendo la revolución dentro de un Starbucks y no estás haciendo realmente nada, ¿no? Entonces, lo real es cuando tú sales y dentro de los yanquis ves ese ejercicio de la política. Pensemos en el ejercicio marrano y ahí salto al segundo punto que yo abordaba sobre este ejercicio de la infrapolítica y del marranismo. Pero, ¿qué se entiende por lo infra? Lo infra es todo aquello que no se revela como política, pero es un ejercicio de la política. Dicen John Scott en uno de sus textos, titulado los dominados y el arte de la resistencia, y que también posteriormente Alberto Moreiras, académico de la Universidad de Texas en A&M, señala como un ejercicio político que deben de utilizar no solamente el sector académico, sino también el sector popular, porque en ese sentido él piensa que Laclau no está equivocado. Yo hace rato estaba viendo y decían, es que las izquierdas piensan de manera demagógica, apelan al populismo y todo este tipo de cuestiones, como si el populismo fuera la encarnación del mal. Y yo decía, por lo visto, entonces es un desdeñ hacia lo popular. Oír la palabra popular precisamente nos remonta a ese estigma de lo mexicano, ¿cómo se llama? Del decir, bueno, tú eres un indio, tú tienes piel morena, y todos estos ya no siquiera una de esos microclasismos, así como existen los micromachismos, existe el microclasismo, ¿no? Desde que vas a la tienda y te dicen, bueno, ¿qué vas a querer, güerito? Yo le digo una vez, pues es que soy moreno, chavo, no me digas güerito, me siento mal, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo son las que precisamente van generando bifurcaciones. ¿Por qué? Porque entonces asociamos al pobre con el enfermo. Y entonces cuando entendemos la pobreza con la enfermedad, entendemos que la pobreza de educación, la pobreza de trabajo, la pobreza de información es lo que los pone vulnerables. Pero como no queremos ser pobres, nos distanciamos de ello. Es más fácil criticarlos y ignorarlos que asumir que existe la pobreza, que es un daño que puede estar tan cercano a nosotros, ¿no? Y es precisamente cuando lo vemos en el ejercicio de la cotidianidad que la vemos como el lugar donde no se podría hacer política, pero donde está presente la política. ¿Y cuál es el ejemplo? Ahorita
los comerciantes. Estoy pensando aquí en Ecatepec, por ejemplo, hace una semana inició esto de que no va a haber ningún tianguis, ¿no? Entonces no ves ningún tianguis. Pero lo interesante es cuando sales a la calle y muchas de las personas tuvieron que adaptarse dentro de casas, dentro de algunos comercios o rentar puestos para poder seguir laborando, porque es su medio de subsistencia, es una realidad de la cual no pueden depender, o sea, es algo que más bien que dependen totalmente. Y entonces me recuerda a este ejercicio del siglo XII de los marranos judíos. ¿Qué hacía el marrano judío? En lo público no se podía presentar como un judío, porque si no, entonces los visores del Estado o del gobierno o del régimen, más del Estado, del régimen de ese momento, que era por parte del sector católico que empezó a perseguirlos, los hacía que se convirtieran, entonces, para evitar ese conflicto, en lo público, las casas, arriba de muchas casas, o la parte de arriba de las casas de los judíos marranos sefardíes, tenían todo una especie de modelo, ¿cómo decirlo?, católico, donde tenían cruces y todo, pero por los viernes y a los verdes después del mediodía y todo el sábado, que era el Shabbat, agarraban, bajaban al sótano y veías una menorá y una serie de rituales totalmente judíos que hacían en lo privado. Porque es lo mismo que pasa con el sujeto del tianguis y del mercado. No puede ejercer libremente, no solamente porque el mecanismo de control está sobre ellos. Está diciéndole, tú eres el sujeto que ha permitido que esto se expanda, pero no quieren hacerse responsables ellos de decir, nosotros somos parte también del problema al no generar unos mecanismos que precisamente ayuden o ventilen a estos trabajadores que lamentablemente no les queda de otra más que trabajar en esas circunstancias y porque de eso depende su subsistencia para poder apoyar este problema a nivel, repito, social. Entonces, ¿qué haces? Confínate y ahora, si tú no cumples, se te multa. La persona dice, yo no quiero otro video, entonces, ¿qué hace? Se maquilla, se oculta como el marrano judío, opera de manera infrapolítica, opera de manera marrana. La informalidad no es que se regule, ahora se vuelve clandestina, ¿no? Como la venta de cervezas, cosas de ese tipo son las que entonces revelan cómo el sistema de lo mexicano es ocultar las apariencias. Por eso digo, hay que ya no cambiar o repensar lo mexicano, sino destruir el concepto de lo mexicano, porque entonces surge el clasismo, surge la noción de las apariencias, surgen todos esos esquemas que creo que han fragmentado socialmente y culturalmente esa visión de que somos ya no solamente una sola nación, sino somos personas que, repito, estamos habitando el mismo planeta Tierra y es el único que tenemos, ¿no? Y creo que es lo mejor que podríamos hacer respecto contra esas políticas transnacionales que afectan no solamente a nivel global, a nivel general, sino o en todas partes del mundo, sino a nivel también local. Yo con eso cerraría la intervención. Muy, muy buena participación. ¿Quieren decir algo antes de una siguiente ronda? Israel, Roberto. ¿Sí? Sí, muchas Adelante. gracias, Axel. A mí me recordó la intervención realizada por nuestro compañero Héctor, me recordó un poco a un libro que leí de Roberto Fernández Retamar, me parece. Se llama, titulado Caliban, sobre todas estas características que residen en las sociedades latinoamericanas específicamente, que han sido arraigadas o arrastradas desde los tiempos coloniales y que son provocadas por el eurocentrismo que todavía existe en nuestro continente, específicamente en la parte latinoamericana, en lo que corresponde a nuestras regiones. Y me pareció muy curioso el ejemplo que utilizó sobre la tez, porque eso es una de las características a las cuales se va atribuyendo ciertas cualidades a un a un sector de la población en general, por pertenecer o por tener esas características, entonces se les atribuye tales o cuales hechos o tales o cuales circunstancias, donde, como ya lo mencionas, se esconden los microclasismos, los microracismos, ya que si uno hoy le preguntara al ciudadano de a pie qué clase de personas en México son las que considera que tienen mayor carga de responsabilidad en la pandemia o de irresponsabilidad, te daría una respuesta que cumpliría con un perfil que escondería todos estos prejuicios. Hablando de gente pobre, hablando de gente ignorante, hablando de gente
que no tiene otro tipo de sustento y que tiene que acudir a la informalidad. Eso me pareció muy interesante porque lo relaciono con un concepto que, que se llama, bueno, que se acuña como necropolítica o política que mata, en este caso, ya que la actuación o en este caso la omisión de las autoridades gubernamentales y del Estado en general, que en realidad sigue siendo ejercicio de la política, provoca la situación de que un sector general de la población se encuentre en mayor riesgo. Pero ese riesgo no se le atribuye a la omisión de quienes se encuentran o de las personas que detentan el poder, sino que es atribuido directamente a ese sector de la población. Lo cual es una visión que yo no comparto. Y me parece que requiere demasiada reflexión para poder salir de ese prejuicio y entender claramente el panorama de cómo esta situación nos aqueja a todos de forma general, pero no es atribuible a los grupos más vulnerables. Claro, estamos, o sea, podemos concluir todos nosotros en que la pandemia nos ha dejado observar de hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Y con esta pregunta que les hacía respecto a qué es el ser mexicano, básicamente es contestar a estas dinámicas de interacción y dinámicas en las que nos hemos visto, pues sí, fraguados en tanto unos avanzan y otros retroceden, o unos se quedan de plano estancados u olvidados, ¿no? En este sentido de lo normal, ¿qué vendría siendo lo normal? Y cuando les decía esto, básicamente entiendo una visión de Palimpsesto, que es el rehacer sobre un papel ya escrito, pero borrando lo que ya tiene. Entonces, el decir que es el ser mexicano, pues es un papel que ha sido escrito y escrito y escrito y sobreescrito, pero a la vez, todo lo que se ha escrito ha sido borrado. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros? Un proceso de ida y vuelta entre las creaciones de un discurso histórico, más que político, histórico, social y cultural. En tanto, podemos nosotros decir que sí hay una crisis humanitaria y menos una crisis económica, porque la crisis humanitaria representa ya todo este encuadre de lo que representa básicamente el estructurar un marco jurídico para la protección de los derechos. Y con esto también pensar que, o sea, es un tema muy, muy bonito también, a la vez un poco trágico, por el hecho de pensar en las crisis que hemos estado padeciendo sin darnos cuenta de ellos, en las fragmentaciones en las que nosotros mismos hemos recurrido ante memes, ante chistes, ante estas paradójicas que nosotros nos hacen decir, pues sí es de Catepec, es del Estado, y a la vez decimos nosotros, ¿sabes qué? Yo sí soy del centro. O sea, no, podemos reírnos básicamente de todas estas desgracias, pero hoy pasa algo muy curioso. Nos hemos reunido tanto o nos sentimos en este momento tan identificados con una cosa que a todos nos está, pues sí, afectando de cierta forma, que no podemos hacer una bulla de todo esto. O sea, cuesta trabajo burlarse en estos precisos momentos de algo que a todos nos acontece cuando anterior a ello, bien podríamos haber dicho, pues los de allá que se queden en su lugar y nunca salgan hasta que esto se resuelva. Entonces, pues si pensamos de esta forma, podríamos decir que la pandemia sí nos ha hecho más, ha hecho visible esa utopía que estábamos construyendo sobre bases realmente endebles. O sea, si lo pensamos desde esta perspectiva, la modernidad lo único que ha hecho es fragmentar el desarrollo que nosotros como científicos sociales, como científicos de ciencias duras, podríamos haber aportado a esta situación. ¿No lo creen así? Israel, ¿algún comentario sobre el hecho de las capacidades del sector salud? Tú que estudias enfermería, ¿nos podrías comentar un poco sobre ello? Sí, pues comentando un poco lo que mencionabas, creo que pues es importante mencionar que pues ya no hay destinos individuales, ¿no? Que de alguna forma pues estamos siendo parte de lo que bien mencionas, un acontecimiento hasta cierto punto pues histórico, ¿no? Que es colectivo y que nos concierne a todos, ¿no?
También comentando un poco lo que mencionaban los compañeros sobre ser mexicano y trasladándolo a la parte pues biológica y de la salud, creo que pues hay que hacer un replanteamiento sobre esto porque yo creo que más allá de lo que ha sucedido, de generar, como comentan los compañeros, de generar una crítica a cierto sector de la población o ciertas acciones que se han llevado a cabo, yo creo que lo mejor es pues ver de qué manera podemos aportar algo, ¿no? De qué manera eh, podemos hacer que todos juntos pues se lleve eh, todo esto pues de la mejor forma. En ese sentido, no sé, a mí me gusta pensar que todo esto tiene, bueno, no sé, hace justamente, se focaliza a, a ver qué cosas de alguna forma pues están eh, pues en, no sé, que están de alguna forma pues negativas, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? En el sector salud vemos que sí hay precariedad. Entonces, me gusta pensar que es un momento en el cual también la población puede pues ver también lo que es importante, ¿no? Lo que es la salud, porque esto tiene relación con pues justamente el ser mexicano. Comparto lo que menciona o lo que ha comentado el subsecretario, ¿no? Se menciona que el combatir el coronavirus también representa y conlleva pues combatir lo que es otras enfermedades crónicas, como son precisamente pues, la obesidad, eh, la diabetes y la hipertensión, ¿no? Vemos que somos un país también que, bueno, lamentablemente el primero en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que también afecta porque el mexicano no está acostumbrado a la prevención justamente, ¿no? Yo lo veía un poco en mis prácticas, veía que eh, pues le ofreces, por ejemplo, algunos, o sea, es curioso, no es que no haya como tal, no sé, programas, en realidad los hay, pero lamentablemente las personas no tienen tampoco esta cultura de prevención, ¿no? Entonces desconfían justamente, ¿no? Ya sea por desinformación o por X razón, pero pues eso genera también pues toda esta parte de la conspiración, ¿no? De, por ejemplo, sobre una vacuna, ¿no? Y sobre lo que se ha mencionado, ¿no? En las redes, ¿no? Relacionarlo a cosas que no tienen un sentido en sí. Por ejemplo, la 5G, ¿no? La red 5G y cosas que pues al final de cuentas no tienen nada que ver, pero que nos denota a nosotros como persona y como población mexicana justamente eso, que pues hay precariedad en muchos sentidos, ¿no? Ya lo mencionaba el compañero Roberto, también desde el aspecto de la educación. Entonces todo va ligado y al final pues repercute en lo que ahorita ocurre, ¿no? En nuestra salud. Entonces, para finalizar mi intervención, pues pienso que sí es importante hacer un replanteamiento sobre nosotros mismos también, generar una autocrítica, generar ver de qué manera, ya sea con eh, nuestro círculo social, ya sea amigos, familia, pues ver de qué forma podemos apoyarlos, ¿no? En este caso, yo pienso que algo que se está viendo es que se está dando difusión a algo que ya debería de haber existido antes, ¿no? Algo que la población en sí ya debería de haber conocido antes, ¿no? Por ejemplo, un correcto lavado de manos, tener esta cultura del estornudar y pues taparte con lo que es la parte interna del brazo, ¿no? Entonces, son medidas que de una u otra forma ya estaban, ¿no? Pero que el hecho de que la población no lo conozca, pues genera que haya todos estos problemas, ¿no? Y, y pues esa sería como mi intervención. Sí, muy, muy gratificante el hecho de reunir lo que significa el aparato de salud en esta sociedad, ¿no? En este sentido, también la analogía que podemos hacer con Goethe en el libro de Fausto, esta narrativa acerca de lo que se paga hoy
y no vas a saber hasta cuándo vas a terminar de pagarlo realmente. O sea, vives al día, vives al día, vives al día, y esta cultura de la prevención jamás se va a lograr concretar porque estás viviendo al día. Entonces, lo que la sociedad en este momento está haciendo básicamente es adaptarse a esta normalidad que dicen, pues paga hoy y mañana pues no sabemos cuándo. El libro de Fausto, mejor dicho, esta narrativa de Goethe, es interesante en tanto al final se da cuenta de que ha perdido el valor de la crítica, el valor de haber dicho, ¿sabes qué? Pude haber desarrollado mejor con mi familia estas características, estos valores, pero en lugar de ello me dejé llevar por lo que el demonio, porque le vende su alma, o sea, no voy a spoilear demasiado de lo que se trata, por si alguno no lo ha leído, eh, no, o sea, se da cuenta de que los valores que ha dejado ir por concretarse en un periodo tan corto al cual figuras toda su vida, es, pues, no viví más mi vida que viví la de alguien más. O sea, este sentido que podría decirnos a nosotros, lo colectivo te hace mejor, pues sí en cierto sentido, pero dependiendo también la crítica que le puedas hacer. O sea, ¿qué tipo de valores tú estás siguiendo? ¿Qué tipo de valores estamos nosotros determinando que son lo normal? Y por eso era la pregunta y el hecho de decir estos caminos de ida y vuelta entre el pasado y el presente y para proyectarnos en un futuro, de que estamos construyendo nuestra normalidad a partir de historias. Y sí comparto esa idea también de Héctor, en tanto podemos destruir en ciertos sentidos lo que significa el ser mexicano. Porque nos han dicho, o sea, si nos abocamos directamente a los discursos institucionales, pues claramente podríamos quedarnos apáticos a otros sucesos históricos que han acontecido y dejar ir grandes y grandes valores que tanto han ayudado a la construcción de lo que nosotros somos. Entonces, Héctor, quería la palabra, la tienes completamente. Sí, creo que ahora que citas el texto de Fausto, precisamente previo al texto de Goethe que retoma de Christopher Marlowe, de la trágica vida y muerte del doctor Fausto, creo que ambos también en algún punto, tanto el libro de Goethe como de Marlowe, mencionan sobre la importancia de tres disciplinas que para tanto Marlowe, perteneciente a la época del siglo de oro, es que no, él es inglés, precisamente al Renacimiento competen, es precisamente que existen o existían tres disciplinas que se consideraban fuertes, y no es casual que el Fausto de Goethe se realice en un momento en el cual se está dando la ilustración, y tres de estas disciplinas eran fuertes, ¿no? Por un lado decía que teníamos eh, hasta abajo, se encontraba, dice, la jerarquía de estas tres disciplinas de gran importancia que tienen que tener las más grandes mentes eran, por un lado, la medicina, está hasta abajo de los peldaños. Después viene la filosofía, y arriba de ello está la teología. Y uno se preguntaría, ¿y por qué este tipo de jerarquía? ¿No? Precisamente porque pensando en toda la producción que se generó durante la época de la Edad Media, es que la medicina cura el cuerpo, la filosofía ayuda a trabajar la mente, y la religión compagina cuerpo y alma. Por eso es que la dualidad no solamente se debe de pensar en el cuerpo de Cristo, sino en la reencarnación de Él, ¿no? Que tiene que ver con esta trascendencia del hombre, y que tiene que ver con este ideal de la cultura. El hecho de que el hombre quiera vencer a la muerte es un ideal barroco, un ideal renacentista. ¿Quién es el único que puede vencer a la muerte durante la época del siglo XVI? El santo católico, ¿no? Y el ejemplo más claro se ve reflejado en las pinturas de aquellos tiempos. Vemos que en la mano derecha trae la Biblia, el santo, y en la mano izquierda trae un esqueleto. Este reflejo iconoclasta lo que muestra es precisamente que solamente a partir de la palabra de Dios se vence la muerte. Pero ¿qué hay más allá de todo este elemento teológico que también tiene una connotación política? Por eso me atrevería a decir que dentro de la pintura de esa época
hay toda una teología política, teología política circunscrita ahí, y tiene que ver con estos momentos en los cuales se presentó gran parte de la peste negra, gran parte de enfermedades, que como decía Israel, están presentes, no son nuevas, pero el problema radica en entender la noción de normalidad como algo que está fuera de lo anormal y realmente lo que se está encubriendo, y vuelvo otra vez a esta cuestión del ocultamiento, de los diálogos del ocultamiento, es que lo anormal es vivir con esas enfermedades como si no pasara nada. El hecho del diabético, ¿cuántas veces vemos a personas que son diabéticas, y más en México, que siguen consumiendo Coca-Cola, ¿no? Personas que siguen consumiendo dulce, que personas que de manera, pues, que ya no decir que esté pensando en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, personas que tienen problemas en el pulmón y siguen fumando, dicen no puede renunciar. Pero, voy a poner un ejemplo, recientemente acabo de fallecer aquí un vecino, probablemente creo que lo habían diagnosticado con COVID, SARS-19, pero que también tenía un problema de alcoholismo, y es otro ejemplo, ¿no? El hecho de que el alcoholismo, de depender mucho de estas bebidas alcohólicas y saber que tienes un problema y que te va a generar un problema, pero lo sigues consumiendo. ¿Por qué? Porque es lo normal seguir con la fiesta, es lo normal seguir siendo social, es lo normal no renunciar a los placeres. Entonces, lo que no estamos visualizando es de que no es normal, es anormal. Y lo anormal es normalizar esas acciones que creemos que son de lo más común y distanciarnos de que tarde o temprano esas repercusiones no solamente me van a afectar a mí, sino me van a afectar sino que van a afectar a los demás. Le pongo el ejemplo aquí más básico. Él sin querer, pues deja a su hijo, deja a una serie de familias, y en esta problemática entonces oímos varios discursos que dicen, pero es mi vida, hago con él lo que quiera. Eso lo escucho más con los alumnos de prepa, ¿no? O de universidad. Digo, tranquilo, o sea, no es que quiera hacer eso, simplemente este, debes de ser consciente que en esa idea o en ese pensarse de manera egoísta también está implícita en los enfermos y en esta enfermedad que a lo mejor no puede ser cuantificada por un sistema científico de noción dura o de noción exacta, que es la mente, ¿no? Entonces, la psicología es una especie de disciplina que ayuda a tratar de hacer más llevadera el asunto, pero no puede medir qué es lo mental o dónde está la mente, ¿no? Como tal. O sea, se sabe dónde está el cerebro, pero no dónde está la mente, que es si es un estado es más que es un estado mental. Entonces, toda esta problemática que orilla la depresión, que orilla el estrés, o sea, cuántas personas que han estado confinadas viven en el estrés, ¿no? Porque se dan cuenta que la vida resulta ser aburrida. Entonces, pero es parte de la vida, o sea, es parte de la condición humana, o sea, el hecho de repetir, como lo dice Albert Camus en el mito de Sísifo, la piedra, subir y bajar, es parte de que no todo es, ¿cómo se llama? De living la vida loca, ¿no? Como pensaba este cantante bueno, en fin, se me olvidó el nombre del cantante, pero efectivamente es esto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el mercado nos ha hecho, ¿qué nos ha hecho el sistema de mercado o el sistema de consumo? Vive hoy, viaja, ten esto. No te dicen ahorra, no sabes qué va a pasar, prevente, porque está ahí implícito la cultura de la salud mental y la cultura de la salud del cuerpo. Está implícito el hecho de que, es más, el no querer envejecer, el renunciar y aquí no quiero que se interprete como una especie de una noción a favor de la familia homoparental, no, el hecho de renunciar a la familia, o sea, y cuando me refiero, no me refiero a que tengas que tener hijos, sino a lo mejor posteriormente adoptar o X o Y cosa, se empieza a ver mermado porque se piensa solamente en uno mismo, ¿no? Entonces, se vive el momento, se cumplen ciertas cuestiones, se pagan rentas exorbitantes, se pierden estas garantías de seguridad, te desgastas corporalmente, quieres permanecerte joven por dentro, pero por fuera, pero por dentro estás teniendo una serie de problemas que van desde el riñón, que van desde los pulmones, van desde la sangre y que precisamente busca solamente proyectar un capital erótico que satisfaga a los demás, ¿no? Y creo que tiene que ver con ese sector de salud por el hecho de que dentro de lo mexicano también es la reafirmación de este tipo de cultura de la no prevención. Ya no hablemos de la no prevención, cultura
falta de cultura jurídica, falta de cultura académica y falta de cultura de la salud y de la prevención. ¿Por qué? Porque ya tendrá que llegar como caiga y ya, que Dios diga lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, ese tipo por eso digo, hay que destruir ese concepto de lo mexicano y cómo precisamente reafirmando o afirmando la mexicanidad, señalándola, porque entonces vemos o evidenciamos no solamente nuestra cuestión machista, nuestra cuestión clasista, nuestra cuestión poco crítica, nuestra propia ignorancia, porque hay que reconocernos también como ignorantes de ciertos temas. No es casual que de repente las críticas que dice el sector de salud sean verdaderas cuando dicen, es que de repente todos se vuelven epidemiólogos en redes sociales, porque en efecto, porque nadie se quiere ver como ignorantes y hay que reconocer que hay sectores y hay disciplinas de las cuales desconocemos el ejercicio crítico o el ejercicio práctico, ¿no? Así como nosotros podemos dar luz a ellas, tanto en el área de la política, en el área de la académica, por ejemplo, de la ética, en el sector de salud, que muchas veces suele pasar, aquí Israel me desmentirá o no, que cuando se les pregunta a los enfermeros, bueno, es que tú debes de aplicar ciertos principios, o sea, tú debes de tener presente la importancia de la ética. Y muchos, y de manera como un tanto, de manera un tanto inmediata, dicen, pues es que sí es ético, pues estoy cuidando personas. ¿Cómo no voy a ser una persona ética? Espérate. O no estás entendiendo que ahí hay una cuestión de humanismo, pues es que trato con personas, ¿cómo no voy a ser humana? ¿Cómo no voy a ser empática? No estás entendiendo cómo entiendes cómo se ve esa noción del humano, porque se ha visto en una noción instrumental, como lo menciona Goethe con el ejemplo del homúnculo, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando en el fondo es esa problemática, que son distintos sectores que van desde el salud y desde la salud, vuelvo a remitir, del cuerpo, y creo que ahí Foucault ha dado ha dado en uno de los puntos, que es precisamente la salud del cuerpo. ¿Cómo es que el cuerpo también ¿cómo se llama? Es obligado a tener ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos castigos, ciertas sanciones, ¿no? Y que no solamente ya no se trata, porque no se trata solamente de doblegar lo corporal, sino de doblegar, diríamos, lo espiritual, lo mental, lo ideológico. Por eso es lo primero que se pone a prueba, ¿no? Es lo primero que evidencia para nosotros, los mexicanos, el mal. Es que el mexicano va al médico solamente cuando se siente mal. Volvemos a lo mismo. Hay que destruir ese concepto de lo mexicano. Hay que ir previamente a los primeros síntomas que tú sientas. ¿Por qué? Porque precisamente es un aglomerado, es esa cultura del mínimo esfuerzo. Entonces, eso es una de las cuestiones que voy señalando, ¿no? O sea, el solo hecho de decir que estamos, por así decirlo, asociando lo normal, ¿no? Es que siempre hemos vivido en un estado de anormalidad. Que lo queremos normalizar es otra cosa. Somos una cultura enferma, no solamente por distintas diabetes, como dicen la obesidad en los infantes. Pero es que bonito se ve pachoncito, ¿no? Discúlpame. Ahí puede haber algo grave que después le va a afectar el corazón y que después va a generar remordimiento y una depresión que no solamente va a ser de él, sino va a ser de toda una familia y de un sector social que tarde o temprano va a irse como una especie de sistema parasitario, ¿no? Mermando en otros cuerpos. Hay que ver, ya no diría solamente como un tejido social, sino como un órgano corporal, que una vez que se va descomponiendo, como una especie de cáncer, que de una vez que emerge, se va multiplicando, ¿no? Eso mismo pasa no solamente con una persona cuando una persona muere, sino que se va reproduciendo. Entonces hay que vernos como un cuerpo social que tiene que precisamente no dejar que ese aparato o ese órgano se dañe, porque los resultados es que tarde o temprano el hecho de que fallezca un familiar, de que se enferme una persona cercana a nosotros, no solamente es un costo, implica un estrés, un problema psicológico, una desmoralización interna de la familia y que se va extendiendo, ya sea personalmente más o de manera más inmediata con las personas que tenemos más cerca, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría, pero creo que esta también hay que desfigurar, no desfigurar, sino eh, reivindicar esta noción del héroe. Vemos una campaña gigantesca sobre los médicos y los enfermeros que son héroes. Hay que decir que más allá de que sean héroes, hay que evidenciar
ya no el riesgo que implica, no crear, yo diría, no crear figuras del héroe, sino visibilizar, si aceptas que es un héroe, visibiliza lo que implica ser un héroe. ¿Qué implica ser estos héroes? Implica no ver a su familia. O sea, implica estar horas trabajando ahí, implica marcarse el rostro, implica exponerse a enfermedades, implica malpasar comidas, implica en ocasiones no tener un gasto remunerado, implica que nada más se les contrate durante 6 meses y después sean despedidos, implica una falta de seguridad social. ¿Eso implica ser un héroe? Pues entonces veamos cómo les pagamos a los héroes. Eso todavía no solamente nos remordería la conciencia, nos haría pensar que efectivamente que a lo mejor pagar por un partido de fútbol, por X cosa, pues no es tan valioso como subir el salario, no solamente a los médicos, a los docentes, a aquellos que de manera efectiva hacen su labor y ponen en riesgo a gran parte de su salud corporal y mental para beneficio de otros, ¿no? Yo creo que hay que empezar pues, a construir esas figuras que construimos y verlas desde fondo, qué implica llegar a esos peldaños, ¿no? Digo, con eso cerraría, vuelvo ¿no? esta tercera intervención. Sí, definitivamente deberíamos de repensar lo que significa el ser un héroe hoy en día, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. Y también a la vez recordar el hecho de, pues, la participación que nosotros efectivamente podamos tener de acuerdo a lo que nosotros mismos hemos generado como una buena participación o una buena valorización de nuestras categorías que ya tenemos de por sí, ¿no? O sea, en qué nos especializamos y en qué no. No por ello deberíamos también pensar en el hecho de discriminar aquellas teorías que podríamos decir, no funcionan del todo, pero sí podríamos criticar el hecho de que, ¿por qué existen, no? O sea, en este sentido de las teorías conspirativas, conspiranoicas que algunos han dicho, pues también podríamos nosotros hacer algún estudio, pero bueno, eso quedaría para otro segundo momento. El hecho que nosotros podamos en este momento justo hacer es pensar exactamente, porque todo esto engloba la biopolítica. Todo esto es biopolítica, pensar el cuerpo humano fuera de sí, pero también dentro de sí, o sea, dentro de uno mismo, como es el ser, en este sentido de lo que representa para los demás y lo que representa para mí mismo generar colectividad. Entonces, me agrada mucho la idea de que aquí nosotros compartamos y que haya faltado también, es un poco terrible esta socióloga Laura, pero esperemos tenerla pronto. Pero a la vez me permito también pedirles a todos ustedes que esta sesión empiece a dar sus máximas capacidades de reflexión en estos últimos minutos. Entonces, si algo último quieren agregar sobre lo que implica la historia, biopolítica, crisis, en una última intervención, se los agradecería demasiado. Me parece que Roberto va a ocupar la palabra. Muchas gracias, Axel. Como reflexión final, me gustaría tratar de englobar puntos críticos que hemos manejado o hemos tratado alrededor de toda esta intervención, toda esta retroalimentación que hemos hecho. Y quisiera comenzar compartiendo el pensamiento que todas las personas que nos dedicamos un poco más seriamente, ¿no?, a las ciencias sociales o a las humanidades, sentimos al momento de optar por este rumbo de vida, ¿no? Es decir, la segregación o exclusión que existe sobre la ciencia social o humanidad como campos de conocimiento serio. Porque hoy en día, en el campo del conocimiento científico o en el campo del conocimiento en general, las ciencias sociales o las ciencias o las humanidades, incluso como conocimiento, están rezagadas en comparación a las ciencias que aportan datos duros, ciencias exactas o incluso ciencias de la salud, y por lo tanto están ellas en un lugar privilegiado y las ciencias sociales y las humanidades se encuentran en un segundo plano. Y eso se puede ver reflejado completamente en la sociedad, porque este fenómeno de pandemia nos ha mostrado que el análisis correcto de todos los fenómenos que han surgido a través de él como causa, su entendimiento parte perfectamente del análisis de la ciencia social y de las humanidades. Y su comprensión es a través de estos campos.
entender qué sucede en la psique del ser humano a través de su naturaleza biopsicosocial, corresponde a nuestros campos. Y la mayoría de las fallas y de las deficiencias, y me atrevo a decir esto, que existen en la sociedad, en este caso nuestra sociedad mexicana, se pueden atribuir también a la deficiencia que existe al momento de tomar seriamente estos campos del conocimiento y aplicarlos a la realidad. La sociedad está tan enferma y a su vez esa enfermedad deviene en que estos campos de conocimiento, deviene porque estos campos de conocimiento no han sido utilizados para generar una sociedad mejor. Después de eso, quisiera retomar un poco lo que explicaba nuestro compañero Israel sobre la falta de cultura de la prevención y concatenarlo con lo que dijo Héctor sobre lo que crea el mercado y sobre lo que crea el mercado y cómo influye en la manera en la que los sujetos se piensan sobre sí mismos y crean con eso una esfera egoísta de actuación individual. Y quisiera hacer esa acentuación con la cita de un libro sobre derechos humanos que leí de ética posmoderna, era filosofía sobre el derecho, del doctor Morales Lizárraga, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque él habla sobre que a través de la historia, lo único que ha provocado la modernidad a nuestra época contemporánea es que el mercado genere en las personas una falsa personalidad, un ego falso que es irrealizable completamente y que al momento de que el sujeto entra en conciencia de que su falsa personalidad está sobrellevando o sobrepasando su yo real, se vuelve infeliz y entra en ese estado de crisis y conflicto consigo mismo porque la falsa personalidad con la que se ha conducido toda su vida, que es formada por el ambiente en el cual ha sido expuesto socialmente, del cual surgió, se originó y se ha desenvuelto, con las circunstancias que lo rodean, las circunstancias sociales que lo hacen y lo determinan, al darse cuenta de que es irrealizable como sujeto y que su personalidad estaba forjada falsamente, se vuelve un sujeto infeliz. Y es un sujeto que enferma a la sociedad. Es un sujeto individualmente disfuncional porque sus funciones morfológicas no están de acuerdo con lo que su personalidad o cómo se ha compuesto su personalidad. Entonces aquí entramos en muchos problemas porque el derecho también ha seguido ese mismo rumbo, ese mismo caminito que ha forjado el Estado y el mercado a través y con la completa cooperación de la entidad estatal y ha creado un sistema normativo que gira alrededor de eso. Gira la máquina del mercado y gira la máquina del derecho. Y en ese rumbo han ido las normas. Y en ese rumbo las normas han permitido que las propias instituciones sociales que existen, para las cuales se supone las normas han sido creadas, desarrollen sujetos con personalidad falsa. Y en general, eso provoca una violación sistemática de derechos humanos que no son acordes a la función real del ser humano, a la función de su cuerpo, a la función de su psique, a la relación que existe entre la mente y el cuerpo, a la relación que existe entre el individuo con la colectividad. Todo eso ha sido mermado y las propias instituciones de derecho lo han permitido. Al seguir al pie de la mano, al pie de la letra, qué tonto, al seguir al pie de la letra las instrucciones que ha planteado el libre mercado. Y con ello concluiría mi intervención. Muchas gracias, Roberto, por esa magnífica idea de la mercantilización del ser humano en cuanto a su individualidad. Definitivamente es un tema muy, muy extenso y por ello valdría la pena pensar en hacer 2 o más sesiones sobre esto. Sin embargo, es realmente importante el que nosotros conozcamos cómo funciona el sistema mexicano, lejos
de un ámbito de disrupción entre lo político, lo social, lo económico, sino visto como un todo junto, y donde ningún mexicano, ninguna personalidad de lo que se diga el ser mexicano o categoría que nosotros distingamos como el ser mexicano quede excluida y lejos de estas seguridades que le puede pertenecer, que puede tener al ser perteneciente a esta comunidad que todos hacemos. Entonces, muy interesante esta participación, en tanto nos demuestra que podemos sí tener un sistema que recoge valores externos, pero a la vez preponderiza y pone en manifiesto siempre valores internos del mismo y no se deja llevar siempre por lo que países externos o entidades externas le dicen. Entonces, también pensar en esta historia que construimos y construyen todos los que son de abajo y los que quedan siempre pues rezagados. Y esta es una oportunidad para hacerlo, ¿no? En tanto nos demuestra qué tan dividida es una sociedad como la nuestra. ¿Alguna participación más? Israel, Héctor. Sí, pues, pues igual un poco concluyendo en general sobre todo, yo creo que desde el punto de vista de la salud, pues hay que quitar algunas ideas equívocas, ¿no? Eh, Generar sobre todo pues una crítica y acercarnos, y bueno, creo que nosotros que individualmente pues tenemos la oportunidad de acercarnos a pues a todo esto, el conocimiento, a lo que estamos haciendo justamente, ¿no? A la reflexión, pues intentar también acercarlo a las demás personas, ¿no? Y tratar de verlo desde el punto de vista, pues sí, de lo macro, pero también verlo y ver de qué forma se puede eh, mejorar en lo micro. Entonces, creo que pues esa sería, pues en general mi conclusión también, ¿no? Que lo que nos lleva precisamente pues a estar ahora mismo comentando todo esto, pues parte del ser humano, ¿no? De todo lo que conlleva y que pues nada es aislado y que a final de cuentas estamos viviendo pues, un momento en el cual pues trasciende y que espero yo que replantee pues las cosas para mejor. Y pues eso sería todo. Sí, muy buena. Y pues dejemos de pensar exactamente que somos tan frágiles ante algo, digamos, que se ha visto inevitable y dejar de romantizar la idea de eh, el fin de los tiempos, ¿no? Mejor pensemos y también repensemos nuestra historia y también ah, también les doy a ustedes, o sea, tienen la oportunidad de decir unas últimas palabras, Héctor. Yo me quedaría con esta idea de Sartre, de fueron tiempos buenos, pero estos son los nuestros. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos, con todo lo que hemos dicho, repotencializarlo, generalizar palabras y también comunicados. En ellos, pues, va a recurrir que podamos salir, pues, efectivamente adelante. Bien, nada más como para agregar y cerrar así también. Creo que hay que trabajar de manera colectiva, como se los dije, ¿no? Renunciar a esta idea del individualismo o del emprendedurismo que tanto daño le ha hecho a esta sociedad, ¿no? Pensar que basta con que uno le eche ganas y con eso va a salir adelante. Mentira. Eso díganselo a un niño que vive en la Sierra de África, no de la Sierra de Oaxaca, en la parte más alta, donde no hay luz, electricidad, y tiene que recorrer 10 kilómetros diariamente para ir a la escuela, y más ahorita que no puede tener una educación de manera presencial. Y vamos a ver si basta querer es poder, ¿no es cierto? La realidad social, política y económica que vive el país favorece al más pobre siempre. Entonces, hay que pensar de manera colectiva. Eso sería como uno de los cierres con los que estaría aquí. Yo también invitando a esa praxis o a ese traslado eh, de lo teórico que tenemos como pensadores al respecto, y entonces apoyar de manera colectiva, pensarnos, pues decía, de manera comunitarista. Hay que ver la comunidad, hay que ser parte de la comunidad, operar de manera comunitaria. Eso, eso creo que hay que trabajarlo
y fortalecerlo. Y estos ejercicios que estamos haciendo de diálogo y yo no diría ni de discusión, precisamente de diálogo, de análisis, de autorreflexión, porque me gusta más el diálogo, permitirían generar un archivo que pueda ser compartido y que los puedan ver los demás para que precisamente nosotros también nos podamos nutrir y ver que no solamente la dimensión de lo digital se queda aquí, sino que puede llegar a otros y que esos otros se acerquen a nosotros para generar esta integridad, ¿no? Yo diría que eso sería tanto mi propuesta como conclusión al respecto. Muy bien. Israel, tienes completamente la palabra y, bueno, argumentando, mejor dicho, diciendo una idea última también, el hecho de dejar de generar estos discursos de racismos y xenofobia que tanto mal nos están haciendo. Israel, completamente tu momento. Sí, pues solo ya como último comentario, me gusta lo que comenta el compañero. Creo que hay que dejar justamente este individualismo y acercarnos pues a final de cuentas, a las personas, y porque a final de cuentas, pues todos coexistimos aquí, ¿no? Me gusta mucho, recuerdo precisamente porque al final de una de las obras de mis autores favoritos, que es justamente La Peste, y que toma pues gran relevancia pues, en este tema, porque se hace una relación completa, ¿no? A pesar de que tiene ya su tiempo de publicación, vemos muchas cosas que actualmente ocurren con lo que ocurre justamente en el desarrollo de la trama, ¿no? Y al final pues de la obra llega como un poco a esa conclusión, ¿no? De que pues empieza de alguna forma con un individualismo, ¿no? Cada uno intenta sobrevivir a su forma, ¿no? A través de pues sus medios, ¿no? Con lo que tal vez la conciencia nos da, pero al final pues todo llega justamente a eso, ¿no? A que pues todos podemos llegar a aportar algo y que puede llegar a ser muy significante, ¿no? Entonces, creo que eso sería pues lo importante a resaltar. Y pues ya, por último, me gustaría comentar una frase que me gusta mucho. Dice, el que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día tendrá que tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar de su enfermedad. Entonces, también hay que cambiar eso, generar también un poco la prevención. Y pues sí, sería todo. Muchas gracias, Israel. Roberto, es tu momento. Muchas gracias, Axel. Mis últimas palabras al respecto en esta larga retroalimentación que hemos tenido, en esta reflexión y diálogo que hemos conducido, sería que como, como individuos, nuestra principal labor es trabajar por la colectividad, hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestro poder, todo lo que podamos hacer y conozcamos para que la sociedad sea mejor, para poder crear una mejor sociedad en colectividad, sin denostar lo importante que es el individuo como individuo, pero un individuo funcional que entiende que es a su vez uno y muchos. Es uno como individuo en un ámbito demasiado personal, una esfera completamente privada, pero que a su vez tiene contacto con una sociedad, y por lo tanto no puede desprenderse de la idea de la colectividad y ser un yo independiente y completamente falso, porque es lo que genera los individuos disfuncionales. Creo que nuestro principal eh, deber y sobre todo nuestra principal responsabilidad es saber qué podemos hacer para generar una mejor sociedad para todos, no solamente para nuestros cercanos o nuestros grupos de primer contacto, sino para todos en general y que todas las personas puedan vivir en una mejor sociedad. Por lo tanto, yo invito a la reflexión sobre qué puedo hacer para que mi sociedad sea mejor. Sí, muchas gracias, Roberto, y agradecerles a todos ustedes exactamente que hayan tenido el tiempo
para hablar sobre lo que significa la biopolítica en estos tiempos. Y también quedarnos con esa reflexión de que este tema no acaba aquí, sino que se sigue y sigue nutriendo día con día y no vamos a vivir exactamente atemorizados. Antes de ello, tenemos que tener esta reflexión de lo que implica exactamente la validez, no de un virus, sino de la validez del discurso y la mercantilización o romantización de un virus. Entonces, con estas palabras nos quedamos. Les agradezco infinitamente a ustedes, esperando volverlos a tener por aquí muy pronto. Y si se puede, y ustedes están en la mejor condición, retomar este tema en algún momento. Desde aquí nos despedimos de Disocial TV. Les agradezco infinitamente. Hasta luego. Al contrario, gracias, hasta luego. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias por la invitación. Hasta luego. Vale.